Ok, algunos nos quisiera comentar qué les pareció el video, qué opinan sobre el video. Bueno, a mí me gustaría decir, bueno, no sé si Julie va primero. No, no, tranquila, dale. Di que la verdad, di, qué fea situación, ¿verdad? Pero en realidad a veces uno piensa que estas cosas no pasan y sí pasan. Y eso que pasó al final, que el chiquito defendió a la mamá, eso la verdad siento que pasa mucho en este tipo de situaciones y es muy malo porque al final los chiquitos tienden a seguir ese ejemplo, aunque ellos lo odien, aún así inconscientemente de todas formas lo repiten después en su vida y pues sí, muy lamentable. Sí, es muy cierto. A veces, bueno, el niño está defendiendo a su mamá y al final es como combatir esa violencia con más violencia. Este, pero es bastante triste. Julie. Sí, yo justamente iba a mencionar esa parte, o sea, a pesar de que pues lo que el papá estaba haciéndole a la mamá y al hijo está súper mal, yo creo que también el hecho de reforzar como de que, bueno, él es violento, entonces yo le pago con más violencia y así se resuelven las cosas, digamos. Creo que también el reforzar eso pues está mal, o sea, como que, como también lo dijo Maripaz por ahí, luego pues el niño va a seguir con esos comportamientos y puede que le traiga más problemas a futuro y así. Sí, es bastante cierto, bastante triste. Doña Betsaida nos dice que es la realidad de la vida actualmente, pero demasiado impactante. Es impactante, ¿verdad? Y eso que son como dibujos animados, lo que estamos viendo en el video, ya viéndolo como en la realidad, debe ser bastante duro. ¿Alguien más que nos quiera comentar algo sobre el video? También, bueno, a mí me pareció igual que que la compañera, el video es bastante impactante y en realidad, a pesar de que son dibujos, pero es una realidad que al día de hoy se sigue dando y eso lo podemos ver por las tasas de homicidios que se están dando, pero no solamente va por parte del hombre, sino también por parte de la mujer, que la mujer también aprende este tipo de conductas. Lamentablemente, cuando un niño tiene este tipo de modelos, aprende ese modelo. Sin embargo, la persona puede hacer como una reflexión de romper como esa cadena y no repetir el mismo patrón y tener como una vida dentro de lo posible más amor, más armoniosa. No solamente para ella, sino para los demás. Sí, es muy cierto. Yo creo que la sociedad, ajá. Eso iba a decir yo creo que era la profesora la que estaba hablando, que eso es lo que los hijos ven, sigue la cadena, porque en vez de aplacar la violencia, la están viendo, se están empapando de aquello y ellos van a hacer lo mismo que ven en los padres, lo mismo que ven en los papás. Más adelante y si uno lo que le enseña a los hijos, por eso hay veces que es mejor romper la cadena, cortarla de una vez. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, doña Isabel. Sí, es muy cierto. Eso es como un ciclo vicioso, ¿verdad? Que sigue y sigue y en algún momento hay que cortarlo porque desde chiquitito los niños están como, bueno, son esas edades en donde absorben todo y todo lo aprenden. Entonces, esos patrones después se siguen repitiendo.
Doña Erika nos dice, es cierto, comportamientos, patrones que siguen los niños y cuando adultos lo ven normal. Correcto. Bueno, más adelante vamos a hablar un poco sobre estos patrones que se repiten y que muchas veces crecen viendo lo normal. Más adelante les vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, si gusta, podemos avanzar. Ok. Antes de que mis compañeras les hablen un poco sobre el tema, vamos a hablar sobre algunos conceptos de lo que se va a abarcar durante el taller para poder entenderlo. Entonces, primero está el concepto de la violencia. ¿Alguno me podría decir para ustedes qué es violencia? Voy a decir algo yo. Yo creo que violencia es todo aquello que usted no puede conllevar con el matrimonio. Con el matrimonio, que todo lo que haga el otro a usted le estorbe. Que no son como una yunta de bueyes. Me parece a mí que si uno jala con un buey y una vaca, no es un matrimonio. Y también cuando a uno mayor lo desprecian, le hacen un desprecio, para mí eso es violencia. Claro. O a un niño. Es cierto. Para mí todo eso, no, siento que todo eso no va con lo que nosotros queremos que vayan las cosas rectas. Eso sería todo. Ok, sí, no, muchas gracias, es muy cierto, porque no solamente violencia es venir y golpear a alguien, ¿verdad? También en esa parte de despreciarlo, humillar a la otra persona, esto es violencia psicológica, eso también entra dentro del término de violencia. Doña Evelyn nos dice que violencia es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro miembro, es muy cierto. Ahí está entrando al otro concepto, que es el de violencia intrafamiliar y doméstica, que ya es entre los miembros de la familia. Pero bueno, violencia es considerada como una forma de poder ejercida sobre otra persona, en donde, digamos, la dominación que tiene la persona que está ejerciendo la violencia tiene cierta dominación sobre otra persona. Y esa otra persona a la que se le está ejerciendo, digamos, esa violencia tiene una posición de sometimiento, una posición como de vulnerabilidad, de impotencia, es reconocido, digamos, en la sociedad. Eso no es un problema individual de cada persona, sino que la violencia ya es considerada un problema de salud pública, un problema social, ¿verdad? Que actualmente se le tiene que estar poniendo ya más cuidado porque los niveles de violencia están aumentando. Ese es el primero. Después estamos con el otro término, que es violencia intrafamiliar y doméstica, y como lo dijo doña Evelyn, esta acción directa o indirecta que se ejerce sobre otra persona, sobre otro pariente. Puede ser que tengan consanguinidad, o sea, que sean, ¿verdad?, del mismo tipo de sangre, también que sea por afinidad, o sea, que es una familia que digamos, no son parientes por tipo de sangre, pero sí por afinidad, y también puede ser por adopción, cuando se adopta a alguien en la familia. Entonces, puede producir consecuencias tanto para la integridad física, para la integridad sexual, la integridad psicológica y también la integridad, bueno, la patrimonial. Entonces, esta violencia intrafamiliar es la que se da en el hogar o en la unidad doméstica y por un miembro de la familia y la otra persona la víctima. La persona que está recibiendo la violencia es considerada una víctima. Después tenemos el término de prevención. No sé si alguien me puede ayudar a definir qué es prevención para ustedes. Doña Evelyn. Gracias, buenas tardes a todos. Prevención o prevenir es tratar de evitar que se dé una situación que puede, en el caso de la violencia intrafamiliar, causar daños
y daños a nivel psicológico y a nivel físico, que son, digamos, los dos tipos de violencia que más se ven y que son precisamente los tipos de violencia que sanciona la ley en contra de la violencia doméstica. Generalmente el agresor lo que hace es tratar de no quedar en evidencia. Para mí la prevención es muy difícil, muy difícil, porque existen muchos elementos que desencadenan la violencia, no solo el aprendizaje desde la casa, también tiene que ver bastante la formación que se le da a los hijos, tanto hombres como mujeres, y prevenir sería como tratar de establecer ciertas reglas, ciertos hábitos, ciertos parámetros para evitar que se den esas situaciones. Pero realmente es muy difícil. Eso es como soñar uno en el país de las maravillas. Yo realmente no creo con la prevención, para mí no existe realmente. Ok, muchas gracias. Bueno, sí, como mencionó, es una medida anticipada, ¿verdad? Que se toma para evitar alguna situación, para evitar alguna cosa que sea perjudicial. La prevención es algo que se hace antes de, con la intención de poder, puede que no sea también evitar, sino como minimizar muchas veces esas consecuencias que se den. Después, Pero ajá. yo creo que es muy difícil para uno que está fuera de la cancha viendo el partido, poder evitar que se hagan esas cosas, porque para uno mayor, si apenas es que raspa la olla para que no lo empujen, imagínate ahora que si uno hablara, aunque uno ve las cosas y las vea que las están haciendo mal, mejor prefiere quedarse callado que hablar, porque si hablan, es capaz que para ya uno mayor es muy difícil, que ya crió los hijos, que ya uno vive arrimado cerca de donde ellos, a querer meter la cuchara, y es cuando más se da. Entre la familia es cuando más se dan esos problemas. Entonces, que no me digan a mí que uno ve una familia, que qué familia más educada. Por fuera todo es bonito, pero ya cuando uno está dentro se da cuenta que no. Entonces hay mucho que hablar, porque cómo cuesta vivir. Solamente yo creo que calladito es más bonito. Ya para uno mayor ya es difícil. Ya cuando uno salió del poder de querer decir algo, mejor se queda callado. Pero sí es cierto que no, yo no sé por qué se han preparado y no se han preparado educadamente de pensar 3 veces para decir media palabra de lo que ofende a otra persona. Eso es mi parecer. Gracias. Claro, muchísimas gracias, doña Isabel. Don Manuel. Yo considero que ahí no tiene que ver tanto la educación, porque ya es un mal que trae la humanidad, de agredir y no dejarse. Pero en base a lo que en la violencia intrafamiliar hay muchas consecuencias que se asocian a la agresión. Por ejemplo, usted es aficionado a un equipo de fútbol o a la selección, y según las encuestas que ha hecho Teletica Canal 7, cuando juega la selección y pierde es cuando más agresión hay, porque se desquitan con la persona más débil, digámoslo entre paréntesis, que es la esposa o los hijos. Entonces, y el sistema de leyes que hay en Costa Rica es muy malo, porque el patronato usted denuncia y el patronato no le da el seguimiento adecuado hasta que pasan los hechos y buscan las causas, se dan cuenta que hay un montón de denuncias y uno tiene que denunciar, eso no lo puede permitir uno, denunciar aunque sea un vecino o lo que sea, porque por sí las denuncias no dicen la persona que lo denunció, y si uno no denuncia es parte y cómplice de esa misma violencia. Cierto que a uno le da miedo, pero de ahí uno tiene que hacerlo,
uno tiene que hacerlo y no permitir, como dicen los mandamientos de la ley de Dios, no hacer daño al prójimo. Y el prójimo es el vecino. Y muchas veces, con ayuda de alguien, aquí nosotros lo vivimos, que una vecina, que en paz descanse, el hijo era muy agresor y llamaba a mi esposa. Y yo le decía a ella, no, yo la voy a acompañar, no, usted no vaya, usted qué hace. Hasta que ya mi hijo, el menor, le dijo, no, mami, usted nada más llame a la policía, que lleguen a ver y no se meta, porque una vez hasta el machete tenía. Y ese machetazo se lo puede llevar ya sea yo que la acompañaba o ella. Entonces la agresión se hace más grande y ya se convierte en intrafamiliar y de la comunidad. Entonces fue cuando optamos, apenas llamaba a ella, inmediatamente llamábamos a 911 y venían. Porque sí venían y venían rapidito, tal vez 10, 15, 5 minutos y estaban aquí. Pero yo creo que el hacerse de la vista gorda no es bueno. Y no es a nivel educacional, porque ve aquel uno que era del juzgado que mató a la esposa. De ahí era bien educado y económicamente todo lo tenía. Pero como dicen todos, eso es que se arrastra desde la infancia, como vio uno al padre y a la madre que lo trataban a uno. Y es muy difícil romper esas cadenas. ¿Cómo puede romper usted una cadena de esas? Con pura psicología y puro que llegue a nivel de ya en que interviene una persona que sepa mucho de eso, un sacerdote, un psicólogo, inclusive el psiquiatra, para que lo saque a uno de esos y el propósito de salirse de ahí, porque eso, gracias a Dios, yo no lo viví con mis papás. Y eso es como la persona que no ve que uno abraza a la esposa y que le da besos y que no, que Dios libre y que los hijos no lo ven a uno besando a la esposa. ¿Pero por qué? Son síntomas de cariño, de cariño. Una cosa es que lo tomen como cariño y otra cosa que lo tomen de carácter sexual, que no es lo mismo. Entonces ahí los hijos se van educando y respetando a las demás personas. Y ya hablando de la última noticia, esa policía que fue a ver una agresión, salió con un balazo en la cabeza y ahora dicen que hasta el agresor la puede demandar a ella. Es ilógico, aquí tiene que cambiar hasta las leyes para quitar todos esos conceptos. Eso es mi opinión, así a grandes rasgos. Muchas gracias, don Manuel. Es cierto, a veces desde la educación de la casa, ¿verdad? Influye mucho en eso, hasta en las leyes del país. Todo eso es lo que ayuda a promover o a prevenir esta violencia. Doña Evelyn. Sí, a mí me gustó hace un momento que doña Isabel dijo que había que cortar por lo sano. Y cortar por lo sano era algo que a nosotros nos decían siempre las abuelitas y mi mamá, que en paz descanse, siempre decía, es mejor cortar por lo sano. Es mejor apartarse de una relación de violencia porque la violencia lamentablemente crea dependencia. Los psicólogos saben más de esto, por ahí, ¿cuál es la que estudia psicología? Tiffany. Es un ciclo, la violencia intrafamiliar es un ciclo. ¿Y por qué yo hablo de violencia intrafamiliar? Porque es la más común y es la que tal vez menos se evidencia, porque muchas veces uno ve que son candil en la calle y oscuridad en la casa, como decían los abuelos, ¿verdad? Que en la calle uno vea, no es que ese señor es un caballero y en la casa posiblemente anda todo el mundo a monte. Y resulta que hay muchos factores que desencadenan la bandida violencia. Y aunque uno quiera prevenirla, no sé, por ejemplo, yo le digo a Melanie, ese novio que usted tiene no le conviene. Viera que ese muchacho le gusta mucho consumir licor, dicen que consume drogas, que son desencadenantes de violencia. Además le gusta mucho andar con un montón de mujeres y yo le he visto en malos pasos y etcétera, etcétera.
Y usted seguro dice que doña Evelyn más metiche, ¿a qué le importa? No, es que conmigo él no va a ser así, jamás. Él conmigo viera que es un angelito y conmigo yo sé que va a cambiar. Y resulta que las personas generalmente solo cambian cuando realmente por convicción y con ayuda, como dice don Manuel, de especialistas en la materia, pueden ser sacerdotes o un pastor o alguien que le dé orientación o un psicólogo, esa persona cambia, pero de lo contrario no va a cambiar. Entonces, qué difícil es la prevención. Y eso que le pasó a esta muchacha, a la policía, sí, hay una situación de violencia doméstica en el barrio, uno obviamente es mejor llamar al 911 pensando que interviene la policía, que tienen esa formación ellos para intervenir en estas situaciones. Pero leyendo esa noticia, a la mujer a la que estaba agrediendo una vez más, su pareja, esta mujer había ido a pedir medidas cautelares. Y las personas dicen, es que la ley no sirve. Sí, la ley sirve. Claro que la ley sirve. La ley se crea para aplicarla y para que la gente la respeta. Pero ¿qué hacemos nosotros con ir a pedir medidas cautelares? Si en 5 minutos de pasión y locura la mujer se le ocurre abrirle la puerta al hombre, al agresor, ella misma infringe las medidas cautelares de alejamiento y entonces el hombre llega con sangre en el ojo. El hombre dice, me metiste medidas cautelares, me sacaste de la casa porque te pegué semejante sopapeada, ahora es que te vuelvo a sopapear más duro y cuidado que la mata. Entonces cuando llega una autoridad a intervenir, él está con un estado de furia terrible que ni piensa lo que hace, ¿verdad? Hablando yo con un médico joven, decía que la culpa era del otro policía que se dejó quitar el arma reglamentaria. Y yo le decía, no, la culpa no es del otro policía, la culpa fue de la mujer que permitió que el agresor volviera a entrar a su casa. Entonces pareciera que para poder paliar o arreglar un poco la cuestión de la violencia intrafamiliar, habría que hacer como en las películas que uno ve, que a la víctima la agarran, se la llevan, le prohíben que use celulares, le prohíben que tenga contacto con la familia, tendría que ser de una forma integral y ponerla, no sé, en manos de psicólogos, de psiquiatras, hasta de un exorcismo para que le salga la locura que tiene por aquel hombre, porque hay una dependencia. Ella no entiende que su vida está en peligro porque el hombre la puede matar, no importa. Y muchas veces las mujeres, hablo de las mujeres, también hay hombres agredidos, pero en términos generales es más fácil que pasen contra las mujeres. El que está siendo agredido cree que esos actos de agresión son actos de amor. Entonces por ahí uno dice, mejor cerremos y todos nos vamos para la casa y aquí que se las arreglen como pueda, que se apañen como pueda. Y es una cuestión demasiado difícil. Este tema es lindísimo y de verdad tiene que ser una cuestión que se vea de una forma integral. Por ahí vi que alguien escribió que se aguantan a los hombres por los hijos. Vieran que eso no es una verdad tan cierta. Porque hay parejas que ya los hijos se fueron de la casa y ya no necesitan económicamente, digamos, a su agresor, por llamarlo de alguna forma, y simplemente siguen a la par ahí porque tienen una zona de confort, aunque sea una zona a punta de golpes, gritos y patadas. Así es que para mi gusto, como dijo doña Isabel, hay que cortar por lo sano y terminar las cosas de una vez por todas. Gracias. Okay, muchísimas gracias, doña Evelyn. Es muy cierto todo eso. A veces ese cortar por lo sano puede ser una forma de prevención, ¿verdad? Desde antes. Ahora, para continuar, el otro concepto es familia. La familia es una institución que se encuentra en todas las sociedades, es la base de toda sociedad, ¿verdad? En la familia es donde se aprende, las personas evolucionan, las personas se desarrollan, es donde se aprenden valores, se aprenden creencias, costumbres, las reglas, y muchas veces esa es donde se debe de entender esa autoridad. Si la autoridad muchas veces lo hacen ejerciendo poder sobre la otra persona, si lo hacen en forma como de educar. Y también dentro de esta familia existe la familia funcional y la familia disfuncional.
La familia funcional es cuando hay sentimientos de unión, hay compromiso, existe una comunicación asertiva, ¿verdad? ¿Qué es esto de la comunicación asertiva? Es cuando se escuchan de las dos partes, se llega a un equilibrio, se llega a un acuerdo, ¿verdad? No solamente como en esa relación jerárquica de que el mayor y el de arriba es el que ejerce, ¿verdad? Las reglas y se hace esto y punto, sino que hay una comunicación asertiva, hay respeto, hay liderazgo parental y se enseña correctamente este liderazgo. Y cuando no se cumplen estas funciones es cuando la familia comienza a ser disfuncional. La familia disfuncional es cuando los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros se produce continuo y regularmente. O sea, esto se da muy seguido. No hay comunicación asertiva, existen gritos, existen formas incorrectas de ejercer la autoridad y muchas veces la familia disfuncional no asume cambios, como que no pone su parte para poder ir cambiando y mejorando. Listo, entonces vamos a hablarles un poco y rápidamente sobre porcentajes y estadísticas de lo que está actualmente la violencia. Si gusta, podemos pasar a la siguiente. Melanie, doña Tina quiere hablar. Ah, ok, disculpe, doña Tina. Voy. Bueno, yo considero que ahora todas las cosas están confundidas porque la misma forma de vivir de los seres humanos ha ido confundiendo las funciones de todas las personas, ¿verdad? Eso de que ustedes así como nos definen lo que es una familia funcional y disfuncional. En primer lugar, familia, ¿verdad? Desde la raíz familia, consideramos que es papá, mamá, hijos, ¿verdad? Y la demás, los abuelitos y todo, sí, pero estamos hablando en el núcleo familiar, que es donde se aprende y se acostumbra uno a un sistema de vida que con imposiciones y reglas nos violamos nuestros derechos, ¿verdad? Y como ahora todo el ser humano siempre levanta la mano para decir, es que yo tengo mis derechos y se basan entre los derechos, pero para yo tener mis derechos con los que yo creo que a mí me corresponden, estoy violando los derechos de las demás personas sin permitirles tener una función integral como personas primero, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí, toda esta información es muy valiosa, pero es muy difícil cambiar los patrones de vida que uno aprende en la familia de generación en generación. Antes a uno le decía, bueno, si decía uno que ya se quería casar y que bueno, como que le leían la carta del reglamento, ¿verdad? Acuérdese que tiene que ver que su esposo sea responsable, trabajador, que la respete, que esto, que el otro, que el otro. Pero entonces, entre el hombre y la mujer ha empezado una guerra de poderes. Y esa guerra de poderes ha provocado la agresión, ¿verdad? Porque yo recuerdo que mi papá nos decía a nosotros, ustedes tienen que estudiar, prepararse para que en dado caso que le llegara a tocar un marido que no sea responsable, ustedes no tengan por qué estar al pendiente de que ellos les den su sostén. Y eso se nos graba a todas, ¿verdad? Y somos 9 mujeres. Pero vea, de las 9 mujeres que somos, hay 2 nada más que tienen un matrimonio, digamos, funcional, ¿verdad? Porque uno, como dice, uno es a veces candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿verdad? Entonces, no, es que así, o sea, así pasa, vea, de 9, 2, ¿verdad? Y las otras, como son profesionales, no ocuparon el marido, se deshicieron del marido y cada quien por su lado y con familia, ¿verdad? Y empezaron a formar a sus hijos
según la sabiduría que les dio y según su poder adquisitivo, ¿verdad? Pero todo eso es así como que un patrón que se aprende y se acostumbra uno a vivirlo, y defiendo mis derechos, aunque yo sé que mis derechos son lo que yo cuento, lo que yo digo, pero yo no tomo en cuenta los derechos ni que tiene otra persona, ¿verdad? Y entonces por eso hay esa disfuncionalidad, porque familia es papá, mamá e hijos. Ahora hay familias que están formadas con personas de ambos sexos, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es el patrón de vida? No es que nosotros tenemos derechos, pero como le digo, para poder yo pelear mis derechos y adquirirlos, estoy violando los derechos de otras personas. Esa es mi manera de pensar, ¿verdad? Muchísimas gracias, doña Tina. Sí, es muy cierto todo eso. Y bueno, es importante, queremos nosotros para finalizar esta parte de los conceptos, que nos hagamos esta pregunta. ¿Alguna vez he colaborado con la prevención de la violencia? Es importante como que pensemos, ¿verdad? Si en algún momento nos hemos quedado callados o si más bien hemos intentado colaborar para que no se vea más y se dé una correcta prevención. Entonces, les traemos esa pregunta para dejárselas ahí, ¿verdad? Que ustedes piensen. Entonces, listo, en la siguiente. Creemos que es importante hablarles un poco sobre porcentajes y estadísticas rápidamente para que nos demos una idea de cómo está el nivel de violencia en general y violencia intrafamiliar en el mundo y a nivel de Costa Rica también. Bueno, ¿sabías que en el mundo 1 de cada 2 niños sigue padeciendo violencia física, sexual o psicológica? 1 de cada 2 niños. Se estima que en el 2017, 40.150 niños han sido víctimas de homicidios. O sea, 40.150 niños han muerto durante el año 2017 en el mundo. Aproximadamente, ¿verdad? Eso es estimado. Se estima que en todo el mundo 87.000 mujeres fueron víctimas de feminicidios íntimos o familiares en el año 2017. Esto implica un total de 137 homicidios de mujeres por día durante el año 2017 alrededor del mundo. Luego, para entrar un poco en Costa Rica, que es en la siguiente. Datos país sobre violencia, un 46% de los homicidios dolosos ocurridos en el 2019 fueron por ajustes de cuentas o venganza, un 46% de los homicidios en el 2019. Después, en este mismo año, el 59.4% de las víctimas de violaciones fueron mujeres. Estas entre los 15 y los 17 años. Un 67% de los homicidios dolosos durante el 2019 se perpetraron con armas de fuego. O sea, en general de todos los homicidios dolosos durante el 2019 con armas de fuego fue un 67%, y con arma blanca, los femicidios en el 2019 fue un 43%. Ahora, en un documento del Patronato Nacional de la Infancia mencionan que la línea de emergencia, ¿verdad?, el 911, se recibieron llamadas por violencia intrafamiliar durante el 2020, o sea, durante el año pasado, fue un promedio de llamadas diarios de 317 durante enero nada más, 317 llamadas diarias durante enero del año pasado por violencia intrafamiliar. En febrero fueron 316 llamadas diarias y en marzo 307. Esto según el Patronato Nacional de la Infancia. Luego, en Costa Rica los datos muestran un incremento en las consultas por violencia familiar y sexual recibidas igualmente al 911, pero esto según el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Mujer,
En abril se estimaron que fue llamadas diarias, un total de 981 durante abril, cada día se llamó esto si podemos a ver en abril, ¿verdad? Fue cuando estaba comenzando la pandemia y cuando se estaba comenzando el confinamiento, que más adelante mi compañera nos va a hablar de esto. Luego, en promedio, el PANI también recibe 200 denuncias diarias con respecto a maltratos y descuidos en personas menores de edad. Y durante el año 2015, bueno, si gusta puedes pasar la diapositiva. Y en el año 2015 hubo un total de 12.941 casos de violencia intrafamiliar. Dentro de estos, 8.822 son de la población femenina y 3.669 son de la población masculina. Se da más que todo, ¿verdad? La provincia y el cantón de mayor incidencia es Punta Arenas y Cotobruz. Esos son la provincia y el cantón que son de mayor incidencia en violencia intrafamiliar actualmente. Bueno, en el año 2015, que fueron de los registros más actualizados que se encontró. Y los grupos de edad con mayor incidencia, bueno, sabemos que son los grupos con mayor vulnerabilidad y que son como pues los niños, ¿verdad? Que ellos no tienen a veces cómo defenderse, muchas veces los adultos mayores, entonces entre los niños, los adolescentes y los adultos mayores es donde más violencia intrafamiliar hay. Listo. Bueno, acá brevemente doña Evelyn nos menciona sobre un caso en el que ella salvó a una mujer agredida y le ofreció ayuda y bueno, gracias a esta intervención ella logró sacar sus estudios y su profesión universitaria y terminó con esta relación. Bueno, entonces es importante. Si escuchan ruido al fondo, me disculpo, es que los vecinos están haciendo un poco de ruido. Bueno, y entonces, bueno, con el caso de doña Evelyn nos quedan claro que estas intervenciones no son en vano y que de verdad es súper importante que si tenemos la posibilidad intervenir porque podemos brindarle calidad de vida a una o varias personas, porque en algunos casos involucran en hijos, ¿verdad? Inclusive de madres y todo el asunto. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre las funciones y roles dentro de la familia. Entonces tenemos que en una familia nuclear funcional, las experiencias respecto al comportamiento se definen de acuerdo a las tradiciones y culturas en las que la familia vive. Entonces no hay como un estándar o un estilo rígido o un tipo rígido de lo que tiene que ser la familia funcional, porque, por ejemplo, lo que es una familia funcional acá en Costa Rica, no lo es en otros países de Centroamérica o en otros continentes, ¿verdad? Todo cambia dependiendo de la cultura y tradiciones. Pero hay algunos lineamientos que creo que aplicarían como para todas, ¿verdad? Porque son muy importantes. Entonces, en el caso de la familia funcional, vamos a tener o sea, los miembros van a asumir sus responsabilidades y no van a manipular a los demás, no porque yo pago la comida, voy a manipular a mis hijos y a mi esposa o a mi esposo, porque como lo mencionaban, se da a los dos lados, ¿verdad? Muchas veces la que lleva la solvencia económica del hogar es la mujer, entonces no por eso los voy a manipular. También no se borran los límites entre la propia función y la de otros miembros. Por ejemplo, que un padre o una madre pretenda que los hijos mayores se hagan cargo de los menores cuando es su responsabilidad. No podemos borrar esos límites, ¿verdad? Eso no está bien. Después, con respecto a las expectativas, tenemos que en el caso de una familia funcional, las expectativas positivas respecto a los otros miembros de la familia permiten modelar roles adecuados y apoyar a quien lo necesita en momentos de fracaso, estimularlo a perseguir sus sueños y sus ilusiones. Si yo tengo un buen ejemplo, es muy probable que yo vaya a inspirarme en ese ejemplo y vaya a querer ser pues una persona exitosa,
una buena persona, una persona respetuosa, ¿verdad? Esto es muy importante, lo vemos con los hermanos pequeñitos que ven el ejemplo de los hermanos mayores y los hermanos del papá. En cambio, en el caso de una familia disfuncional, estos roles se van a invertir, ¿verdad? Tenemos algunos hijos que inclusive actúan como los padres, desde muy pequeñitos. A algunos niños o adolescentes inclusive les toca cargar con la parte económica del hogar. Son muchos casos en los que se ve esto. Y tenemos que en este tipo de familias disfuncionales se asumen los roles para castigar y disciplinar. Por ejemplo, yo entonces permito que mi hija se encargue del hogar y que haga todo. Ah, pero cuando quiero castigarla sí soy la mamá y entonces voy y la someto a castigos y disciplinas. Entonces creamos esa confusión, ¿verdad? Y después acá se tienen expectativas negativas en el caso de la familia disfuncional y eso va a hacer que se modelen roles inadecuados, se aumenta esta sensación de humillación, de fracaso y se desalienta a los miembros a salir adelante. Entonces, los roles y las funciones se van a dirigir de manera en que la familia subliminalmente lo dicte. Entonces, se han visto muchos casos y esto no es algo que tenga que pasar de una manera necesaria, pero porque se han visto casos de personas que han crecido en familias disfuncionales y logran salir pues bien con el rumbo de su vida, pero en la mayoría de casos sí tenemos eso de que si una persona nace en una familia disfuncional, entonces va a tener mejores ejemplos y básicamente la familia es la que dicta estas cosas. Ahora me gustaría hablarles un poco sobre los factores de riesgo que existen en este caso la violencia intrafamiliar. Entonces, el primero de ellos sería atestiguar o experimentar abuso desde la infancia. Por este asunto que hablábamos de que esto es un ciclo, ¿verdad? Si yo lo experimenté desde la infancia, es muy probable que cuando ya la niña crezca, lo experimente con su familia. También el abuso de sustancias, como lo mencionaba doña Edelyn, hay sustancias como el alcohol y las drogas que son desencadenantes de la violencia. La pertenencia a grupos marginados o excluidos, esto es porque se tiene una menor cantidad de oportunidades en diversos ámbitos. Limitadas oportunidades económicas, porque sabemos que la parte económica es bastante importante. Aquí va incluido lo de la presencia de disparidades económicas, educativas y laborales entre el hombre y la mujer, porque esto es un asunto que aunque se ha tratado de trabajar y todo esto, siempre sigue existiendo esta disparidad laboral entre el hombre y la mujer, e inclusive se escuchan casos de que el hombre son una pareja y el hombre le molesta saber que la mujer tiene un salario superior en algunos casos, ¿verdad? No siempre. Entonces, esto va siendo parte de eso. Después, la falta de espacio para mujeres, niñas, niños, o sea, para todos, en espacios físicos o virtuales de encuentro que permitan su libre expresión, ¿verdad? Lugares donde se pueda conversar, centros de ayuda. Tenemos también, como lo mencionaba don Manuel, un marco muy limitado, el marco legislativo y de políticas para prevenir y hacer frente a la violencia, como lo mencionaba muchas veces instituciones como el INAMU o el PANI, no son lo suficientemente efectivas en estas situaciones, se hace la denuncia, pero no se da el seguimiento, y entonces es cuando llegamos justamente a las desgracias, ¿verdad? Si se tuviera como un mayor respaldo en ese sentido, se podrían prevenir muchos casos de violencia. Y también la falta de sanción en perpetradores de violencia, que muchas veces vemos que van y se comete un crimen y los castigos realmente nos dejan pensando, ¿verdad? Después me gustaría también hablarles de los factores de protección, porque existen factores de protección que pueden ser tomados en cuenta. Entonces, el primero de ellos, y es muy importante, es la educación secundaria para niños y niñas. La educación secundaria, pues nos va a armar, ¿verdad? Le va a permitir a la persona tener de cierto modo una mejor calidad de vida, mejores posibilidades económicas. También es importante retardar la edad de matrimonio hasta los 18 años, porque muchas veces no se ha llegado a una edad madura y se casan por X o Y razón y entonces es mejor esperar a que se tenga una edad prudente. La autonomía económica en las mujeres y el acceso a entrenamiento de sus capacidades, crédito de empleo, también aplicaría en el caso de estas instituciones como el INA, que dan ciertas preparaciones técnicas que permiten a las personas capacitarse.
Después también entre los factores de protección tenemos las normas sociales que promueven la equidad de género, los servicios que articulen respuestas con calidad, con dotación de personal con conocimientos, capacitación y entrenamiento adecuado. Esto es súper importante, que es la disponibilidad de espacios seguros o refugios, o como les mencionaba antes, lugares donde las personas puedan ir a dialogar sus problemas, y el acceso a grupos de ayuda. Yo creo que ya va el siguiente. Ok, ahora antes de continuar, yo les quería preguntar, ¿cuáles creen ustedes entonces que puedan ser como causas o señales que desencadenan la violencia intrafamiliar con respecto a lo que hemos como venido hablando? Ya se ha mencionado, digamos, de que es muy difícil, ¿verdad? Prevenir y cosas así, pero entonces, ¿cuáles creen ustedes que sean como las causas que lo desencadenan completamente? La infidelidad es una de las causas. La infidelidad es una de las causas también, porque cuando alguno de los dos es infiel y el otro se da cuenta, viene un problema familiar muy fuerte y el que está siendo víctima de la infidelidad obviamente va a reclamar y si por, no, que don Manuel no diga que yo soy pro mujer, no, pero si es generalmente el hombre el que anda portándose mal, la mujer reclama y entonces viene el hombre y como no sabe cómo resolver la cuestión, entonces ahí vienen golpes, gritos y ofensas y cosas feas. Entonces la infidelidad para mí es una de las causas también, las drogas, el alcohol, los problemas económicos. Por ejemplo, ahora con la pandemia se ha incrementado mucho porque ha habido mucha gente con desempleo y con mucha dificultad para poder seguir proveyendo los gastos de la familia. Entonces, eso genera también violencia, la discusión de que cómo vamos a hacer para salir adelante con todo, ¿verdad? Las obligaciones. Así es que eso es lo que yo pienso. Sí, muy bien. Aquí bueno, por el chat, ¿quién me habla? Yo, Isabel. Yo iba a hablar, yo Adelante, pienso que Isabel. esta señora que habló, claro, esta señora lo que habló, sí, es verdad, pero si, ¿por qué? Si esa es la mujer que tiene que perdonar, si no perdona y olvida, mejor cortarlo por lo sano. Usted para allá y yo para acá, porque para vivir en una guerra, en un hogar, eso no se llama hogar. Jamás. Eso se llama como estar en un batallón. El que al tiro al blanco, ¿verdad? A matar. Y yo creo que no, las cosas por bien se pueden arreglar. Bueno, no me funciona, no me sirve, usted para allá y yo para acá, porque no puedo perdonar. Pero si eso tiene que ser uno muy sincero y tener de verdad el corazón con aquel amor de Dios para con uno mismo, para con el que se va o se queda y para con los hijos. Porque se llama no estar en el batallón, porque nunca se va a arreglar ese problema. Siempre va a haber una gotita o una basura en el ojo que le va a estorbar. Entonces se perdona y se olvida o se quita de viaje. Ese es mi pensamiento, ¿verdad? Y yo digo que por eso es que hay tanto problema y tanta cosa, porque la persona no se decide a cambiar de una sola vez. Gracias. Sí, correcto, tiene toda la razón. Vaya. Sí, correcto, tiene toda la razón. Digamos, esto, digamos, la infidelidad que mencionaba doña Eli es como la causa que puede desencadenar la violencia, pero lo que usted dice está muy bien, digamos, porque ya hay esa parte, digamos, donde a pesar de que se desencadena, yo la prevengo, ¿verdad? Y la evito. Si sé que se va a dar, entonces corto por lo sano y mejor cada quien por su lado, ¿verdad? Entonces, bueno, con respecto a lo que le estaba mencionando del chat,
por acá. Doña Erika Valerín nos menciona que el estrés laboral y las limitantes económicas, que son muy acertadas, la dependencia de sustancias psicoactivas. Y Maripaz también nos dice que los vicios, ¿verdad? Siempre pasa. También doña Betsaida, es muy difícil enfrentar un factor como la infidelidad, duele mucho y se presentan muchos factores y también cuesta porque salen muchas cosas al aire. Aunque se trate de arreglar, queda mucho. Yo estoy viviendo esto. Qué difícil, ¿verdad? Son situaciones complicadas donde muchas veces uno no sabe cómo qué hacer, ¿verdad? Se ve como entre la espada y la pared, pero y lo más sano es el bienestar de uno, lo que me haga sentir bien, tranquila, ¿verdad? Y no mejor evitar rotundamente, ¿verdad? Que haya cualquier complicación, ¿verdad? Que vaya a poner mi vida en riesgo o la vida de otra persona. Anteriormente, Yulisa había levantado la mano, no sé si todavía quiere conversar. Sí, bueno, lo que iba a comentar era muy de la mano con lo que dijo doña Evelyn. Y por acá también vi que lo comentaron en el chat, que yo creo que los celos, bueno, como de una manera enfermiza, ¿verdad? Son un factor o pueden ser un desencadenante de la violencia, ¿verdad? Siento que ya han habido muchos casos donde los celos, porque, no sé, hay parejas que tienen una relación muy tóxica, por decirlo así, y pues que al hombre o a la mujer no le gusta que hable con otras personas y ya eso puede ser incluso un desencadenante de la violencia. Sí, correcto. Estas situaciones son muy complicadas y que se dan mucho en las familias. Bueno, entonces como parte de estas causas o señales, ¿verdad? De alerta que provocan la violencia, está, bueno, la intolerancia, que esto se desarrolla o se desenvuelve mucho, ¿verdad? En esa parte de yo no tolerar acciones o situaciones, ¿verdad? Con mi pareja, como lo mencionábamos antes, las limitaciones económicas, ¿verdad? Estas limitaciones económicas son muy complicadas, ¿verdad? Y muchas veces, como antes también lo mencionaba mi compañera, hay veces que yo no tolero que mi pareja gane más que yo, ¿verdad? Entonces, estas intolerancias hacen que la relación se vuelva conflictiva, donde empiecen a haber diferentes tipos de violencia que desencadenen, ¿verdad? Consecuencias que pueden ser fatales. También la falta del control de impulsos. Esto es algo que se debe manejar muchísimo, ¿verdad? Porque muchas veces si yo no tengo el control de mis impulsos, cuando me enojo, exploto, ¿verdad? Pero esto es importante, el saber controlarlos para no explotar de cierto modo que puedo dañar a otra persona, ¿verdad? Porque también muchas veces dañamos a alguien que queremos sin darnos cuenta, ¿verdad? Y después cuando hacemos el daño nos arrepentimos y probablemente ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, ver como estas señales o estas causas para poder prevenir cualquier cosa que me ponga en riesgo. También el incorrecto desarrollo de vínculos afectivos. Esto se menciona más que todo porque, como se veía en el video, ¿verdad? Hay acciones, hay actitudes que se aprenden. Entonces, que yo las veo en mi casa, las veo en mis padres, las veo en mis tíos, en mis abuelos, ¿verdad? Y se normalizan, ¿verdad? Entonces uno las ve tan normales que cuando pasan los años y yo hago mi hogar, mi familia, siento que tengo la necesidad de actuar como actúan las personas que me enseñaron, ¿verdad? Y antes lo mencionaba doña Tina, ¿verdad? Cómo cambiar eso que aprendí, pero yo siento que también hay una parte en uno de que yo puedo cambiar lo que a mí no me gusta o hay cosas que yo no veo que dejen algún bien, entonces son cosas que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero digamos, muchas veces yo digo, ay, yo no quiero vivir lo que yo viví, digamos, o yo no quiero aplicar en mis hijos lo que mis padres aplicaban conmigo, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que hay que desarrollar buenos vínculos para que se genere el bien, ¿verdad? Y más bien ir previniendo o quitando de lado todo tipo de violencia. Y por último, el consumo de sustancias, ¿verdad? Que ya lo hemos venido hablando, ¿verdad? Como también mencionaba antes don Manuel con lo de los partidos,
muchas veces cuando estos partidos se dan, se ve mucho el consumo de licor, y el consumo de licor o en personas borrachas o drogadictas es muy fuerte la violencia que se da, ¿verdad? Más si llegan un toque molestos y con unos traguillos, ¿verdad? Ya si alguien les dice algo, para ellos se desencadenó todo tipo de violencia. Entonces, son cosas que uno tiene que alertar para poder prevenir cualquier riesgo. Ahora, vamos a hablar sobre los tipos de violencia, que dentro de lo intrafamiliar existen 6 tipos que son muy importantes de conocer para poder siempre estar pendientes de ellos, ¿verdad? Porque hay muchos que uno los pasa por alto y dice, ay, es normal, pero no, no son normales. Así empieza todo poco a poco, ¿verdad? Entonces, como primer tipo de violencia está la física, que esta es muy, muy común, ¿verdad? Que es la que casi todos conocemos, la que es a base de golpes, la que me deja a mí un morete, la que me deja sangrando, la que me envía al hospital, ¿verdad? Son de las más fuertes que es importante no llegar a ellas, ¿verdad? Después se desencadena la violencia emocional. Esta violencia emocional es una donde muchas veces se pasa por alto, ¿verdad? Porque esta es la violencia donde, ¿cómo le digo? Yo le grito a la otra persona y para mí es normal gritarle, y para la otra persona es normal yo escuchar a esa persona gritarle, ¿verdad? Faltarle al respeto, humillarlo, pero no, no hace bien, ¿verdad? Porque las palabras también dañan, hay cosas que hieren y que no, digamos, de que usted puede perdonar, pero siempre está ahí, ¿verdad? Siempre la espinita está. Y la violencia emocional se da muchísimo, ¿verdad? Que usted cree que como no hay golpes, no hay violencia, pero no, esta es una de las que más se dan y son de las más silenciosas. También está la violencia sexual, que esta es a base de abusos, ¿verdad? Se da mucho como como los padres a los hijos, o en muchos casos también los esposos que puedan someter a la mujer, digamos, de que tal vez el hombre quiere y la mujer no está en un momento, ¿verdad? Pero si esa mujer no está en el momento, que debería estar siempre, ¿verdad? Porque siempre dicen que la mujer tiene que estar siempre a la disposición del hombre, pero no es así, ¿verdad? Ya eso es un tipo de violencia que yo tengo que respetar a mi pareja, y si ella no quiere, se le acepta, ¿verdad? Entonces es muy importante que esto no suceda. La violencia económica, que como mencionamos antes, estas limitaciones económicas desencadenan todo tipo de violencia, ¿verdad? Cuando uno gana más que el otro, cuando el hombre es la fuente principal de ingresos, ¿verdad? Entonces, de ahí yo puedo humillar, tengo el derecho de decirle a mi esposa, haga esto, haga lo otro, porque yo te mantengo, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque de ahí no es así, ¿verdad? Muchas veces dicen, ah, usted es ama de casa, usted nunca hace nada, pero mentira, una mujer hace de todo en la casa. ¿Quién cuida a los hijos? ¿Quién le hace la comida? ¿Quién limpia? ¿Quién barre? Y eso es un trabajo que en muchos hogares le pagan a usted a una empleada para que vaya y limpie, ¿verdad? ¿Por qué no voy a recibir yo un salario si quisiera dentro de mi casa, ¿verdad? Entonces hay cosas que eso desencadena violencia, ¿verdad? Porque hay hombres machistas, ¿verdad? Que piensan que ese es el trabajo de la mujer y punto, que solo para eso sirve. Entonces, más si la fuente de ingreso es el hombre, ¿verdad? Si la mujer no aporta absolutamente nada. Entonces, lo económico siempre es un gran conflicto. También está la violencia institucional. Esta institucional antes me pareció que don Manuel la mencionó, ¿verdad? Cuando yo estoy viviendo de cierta violencia y voy a una institución a pedir ayuda, ¿verdad? Y cuando llego a esa institución, la institución me pone en una lista de espera de 5 años, ¿verdad? O una lista de espera de 1.500 personas. O cuando voy a poner una denuncia por una violencia y me pueden decir, o no me toman la importancia que debería, o me dicen, ay muchacha, hay muchas como usted, ¿verdad? Entonces son cosas que uno dice, bueno, ustedes no saben verdaderamente qué es lo que estoy viviendo, ¿verdad? No saben si puede que la violencia que esté sufriendo
puede que termine mañana, ¿verdad? Y que termine muerta o así. Entonces, estas instituciones le brindan a usted violencia que no se debería dar, ¿verdad? Se debería de accionar inmediatamente, de ver qué sucede, ¿verdad? Más que todo, como lo mencionaba antes mi compañera, con la población vulnerable, ¿verdad? Los adultos mayores, los niños y los adolescentes, que son personas que hay que estar al tanto, ¿verdad? De que estén con el bienestar. Y por último, la violencia por abandono, que igual como lo mencionaba, esta violencia se da mucho en las personas vulnerables, como adultos mayores y niños, y es básicamente el abandonarlos, ¿verdad? El no brindarle sus necesidades, su protección, el dejarlos solos. Entonces, esto es una violencia que se puede denunciar también. Entonces, ahora con esto, yo no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, porque vamos a hacer una actividad. De acuerdo con lo que yo les expliqué un poco de lo que es cada violencia, ¿verdad? Que me imagino que la deben de conocer, viene como un identifique. Entonces, vienen unas imágenes y yo les voy a decir a quienes participen y me identifiquen qué tipo de violencia es. Vamos a ver. Yo quería responder un momentito a la pregunta de doña Evelyn. Doña Evelyn, si no me equivoco, creo que se llama violencia obstétrica. Creo. Violencia que reciben muchas mujeres al momento del parto. Ujú. Gracias. Bueno, aquí por el chat ya doña Erika Valerín nos contestó y efectivamente es la violencia física, ¿verdad? Vamos a ver la que sigue. Doña Isabel, ¿estará por ahí? Doña Isabel. Sí, Vamos a ver. Doña aquí Isabel. estoy yo. Sí, vea, también el quedarse callado y no hablarle a la persona. Vamos en el caso de la mujer, que se queda callada, no le habla, lo ignoro, no le hago comida, no me interesa dónde anda, no sé qué. Es decir, yo soy la que mando y punto. Aunque me quede callada y no le diga nada, que no le hable que 3 días, 4 días o lo que sea. Yo siento que eso no está bueno, siento que es violencia también. Sí, son Eso señales que sería. siempre hay que tener al tanto. Bueno, no, mi pregunta era, ¿cuál tipo de violencia son estas imágenes? ¿Me escucha? Bueno. Esas son físicas, para mí. No, estas son vean, estas anteriores son físicas. Son así, basadas en golpes. Ajá, ¿y las ¿Las otras? ves? ¿Sí? Estas son de violencia sexual, donde se dan abusos, donde se ve, digamos, aquí, donde los hombres quieren tocar a las mujeres o a las niñas y estas se ven así como asustadas de que no quieren, ¿verdad? Sí. No, sí, es así, es de ya Esa es la que es un violencia. abuso sexual. Sí, es así. Ajá. Yo no me estaba Gracias. poniendo toda la imagen. Disculpe. Tranquila, no se preocupe. Vamos a ver la siguiente. Don Manuel, que lo veo ahí pensativo. Bueno, aquí por el... Bueno. Esa a mí me parece que es como de poder, que él es el que manda por las cadenas. Y aquí donde él está diciendo que él es el que pone la plata y él es el que manda y entonces tiene el poder económico, digamos. ¿Ve? Económico. Esta es la violencia económica, sí, exactamente. Vamos a ver la siguiente.
¿Quién me dice? Vamos a ver, doña Flor. ¿Está por ahí? Vamos a ver. Es como una violencia psicológica, digo yo, ¿verdad? Porque echa a la persona a la calle sin saber cómo está, cómo se siente de abuso, ¿verdad? Abuso psicológico. Pienso yo. Esa es la institucional, ¿verdad? A donde Es se la quitan los bienes. institucional. Cuando yo voy a donde yo voy a una institución, digamos, a solicitar ayuda por la violencia que esté viviendo, digamos, y o sea, abusan de mí, no me toman importancia, me ponen en listas de espera o me dicen que muchas personas viven lo mismo, que me espere a que me puedan ayudar. Entonces, esto es algo que se debe de evitar mucho, ¿verdad? Porque las violencias cuando usted va y denuncia es porque debe existir la violencia y es importante que las personas o las instituciones estén al tanto, ¿verdad? Porque si no, más bien después es un problema porque esta institución, entonces, ¿por qué no ayudó, verdad? Vamos a ver, esta violencia, ¿cuál sería? Doña Erika Valerín, puede ser institucional el abuso de las entidades de las autoridades. Muy bien, la anterior. Violencia psicológica o emocional, correcto. Las palabras muchas veces nos hieren, nos dañan, ¿verdad? Los gritos, insultos, humillaciones, que a veces dejamos pasar por alto porque no son golpes, ¿verdad? Y siempre es violencia igual. Y la última, creo que esta es la última, la que nos hace falta. Doña Evelyn. Bueno, acá por el chat ya, violencia por abandono, es una violencia grave y peligrosa. Correcto. Esto es muy importante, se da mucho en niños y en adultos mayores, ¿verdad? Que los abandonan, los dejan solos, no se preocupan si están bien cuidados, si tienen alimento, si tienen quien vele por ellos. Y se puede denunciar, que es lo más importante. Yo veo en esta, Ahora bien, que es por abandono. Doña Isabel, sí, esto es por abandono, Sí, muy bien. Sí, por abandono, yo lo notifico que es por abandono. Sí, correcto. Tanto adultos como niños se ven. Sí. Sí, son las poblaciones más vulnerables y débiles. Ok, ahora bien, parte de las consecuencias, ¿verdad? Que se dan en estas violencias, surgen mucho los daños físicos, emocionales y psíquicos, ¿verdad? Que es lo que más afecta. Problemas de autoestima. Además, sufren con la incapacidad de establecer o mantener relaciones afectivas. Muchas veces cuando he vivido violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ya que como antes mencionábamos, la familia es como la fuente principal, ¿verdad? Fundamental para desarrollarme desde que estoy niño, ¿verdad? Si yo he vivido o he compartido violencia intrafamiliar, muchas veces mi autoestima tiende a bajar, ¿verdad? Después cuando veo cosas buenas que llegan a mí, tiendo a considerar que no las merezco y entonces esto es importante, pedir ayuda muchas veces, ¿verdad? Porque hay que saber que todos merecemos cosas buenas y que la violencia nunca es para nosotros, ¿verdad? Entonces, esto de la autoestima y las relaciones afectivas, el yo no aceptar, ¿verdad? Que soy capaz de grandes cosas, ¿verdad? Es un gran daño para uno a nivel personal. Y en muchas personas, la consecuencia fatal, ¿verdad? De la muerte. Yo no sé, últimamente
Se han dado muchos casos en mujeres, en niños, ¿verdad? Que los golpean hasta que los encuentran muertos. Entonces, esto es importante prevenir. Si yo sé de alguna persona que lo vive, ya sea mi vecino, mi primo, mi abuelo, hay que informar, no dejar que llegue a mayores. Y por otra parte, para ya ir como cerrando lo más teórico, ¿verdad? Estrategias de prevención que son complicadas, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ¿y cómo prevenir? ¿Verdad? A mí me da vergüenza, no sé qué hacer. Entonces, es importante, como lo veníamos hablando, ver las señales, las causas, ¿verdad? Algo que detecte que se puede desencadenar una violencia y acudir a ayuda con expertos, ¿verdad? A psicólogos, incluso a cualquier persona profesional que sepa, ¿verdad? Y acudir a ellos para que me ayuden a mejorar. Una parte importante también es que si yo sé que voy a desarrollar una violencia, aceptar, ¿verdad? Hay que aceptarlo, porque si yo no lo acepto, sinceramente, aunque quiera buscar ayuda, nunca lo voy a hacer. Después, fortalecer el autoestima, los buenos tratos, la solución de conflictos. Esto es igual, digamos, la comunicación. La comunicación es muy importante, ¿verdad? Más que todo en parejas, en familias. Si yo veo señales que me alertan a una persona violenta, a una persona que no controla los impulsos, buscar yo cómo ayudarle a esa persona, ¿verdad? Buscarle a fortalecer su autoestima, como antes lo mencionaba, personas que han vivido la violencia tienden a la baja autoestima, no se creen capaces de grandes cosas, ¿verdad? Entonces siguen por el camino de la violencia y lo siguen reproduciendo. Aprender a gestionar sus emociones, controlar sus impulsos y superar la intolerancia a tiempo, ¿verdad? Esto es parte de cuando se desencadenan lo aprendido, ¿verdad? Lo que yo vi en mi casa, ¿verdad? Cuando llego a grande, tratar de no ser igual, ¿verdad? Tratar de buscar un cambio, tratar de tener comunicación, controlar mis impulsos, buscar el bienestar, ¿verdad? Entonces, hay que ayudarle siempre a esas personas, ¿verdad? Y que esas personas se quieran ayudar, que es lo más importante. Y finalmente, si no, el denunciar. Que como lo decía, digamos, si yo sé que mis vecinos, mis primos, mis abuelos, alguien sufre de esto, yo puedo denunciar. Como antes alguno mencionaba, digamos, de que lo llamaban para alguna violencia, mejor no meterse, pero mejor sí llamar al 911 y que sean ellos quienes lleguen a verificar qué es lo que sucede, ¿verdad? Antes, mejor prevenir que lamentar, como dice el dicho. Bueno, y ahora tenemos unas cuantas actividades y la primera de ellas sería que me gustaría que ustedes me cuenten en base a lo que aprendimos en el taller del día de hoy, aprovechando, bueno, más bien poniéndolo en práctica con este asunto de la cuarentena y que vimos que se han dado muchos casos de violencia. Entonces me gustaría que ustedes me cuenten qué recomiendan ustedes para prevenir la violencia intrafamiliar en tiempos de cuarentena. Bueno, no hay ningún voluntario. Tal vez. Yo quiero mencionar algo. Nos puede dar una recomendación para prevenir la violencia en tiempos de cuarentena. Ay, para mi gusto, para prevenir la violencia intrafamiliar en esos tiempos de cuarentena,
se debe tratar de abrir un diálogo fluido y un diálogo entre la familia, tratando de, no sé, como de comprender la situación que está pasando cada uno, porque el mismo hecho de salir a la calle a trabajar y regresar, la gente llega agobiada del susto de que anduvo por la calle y que si se habrá contagiado del COVID con vamos a ver, con los compañeros o en el autobús o interactuando en el supermercado. Y a mí me parece que el diálogo es fundamental y después tener un pensamiento asertivo, positivo. Yo qué sé, si las condiciones económicas cambiaron, hay que decir, esto es temporal, no va a pasar nada. Si ahorita no tenemos la misma condición económica que teníamos antes, lo vamos a superar. Lo importante es estar juntos. No importa si ahorita no podemos comer X, Y o Z, teniendo el arrocito con algo más, para nosotros es suficiente. Agradecer todos los días porque estamos vivos en familia, agradecer todos los días porque tenemos una tacita de café o una tacita de agua dulce. Enseñarle esas destrezas a la familia. Primero que todo el agradecimiento, todos estamos vivos, aún nos mantenemos unidos, porque eso ayuda mucho a que la gente entienda de que hemos pasado tiempos difíciles, pero bueno, al principio yo en algún momento le decía a mis hijos, puede que hay carencias, sin embargo, no estamos en una guerra, en el sentido de que las personas que pasaron por la Primera y Segunda Guerra Mundial tienen que haber pasado mucho peor. Mucho peor porque no había ni siquiera supermercados abiertos y para conseguir alimentos era terrible, y no solamente la parte económica, sino que la parte psicológica de pensar que en cualquier momento caía una bomba o en cualquier momento llegaban los enemigos, los francotiradores. Y yo les decía, esto que está pasando es cuestión de cuidarnos mucho y mantenernos más unidos que antes, como un bloque, y siempre tratar de hablar, cómo te fue, que te vaya muy bien, que Dios te bendiga, Dios te acompañe, esto va a pasar, esto va a pasar, porque de lo contrario, de verdad, la gente se vuelve atómica y no solamente violencia de uno contra otro, sino de todos contra todos, ¿verdad? Y no vamos a encontrar soluciones porque es algo que no está en nuestras manos, ¿verdad? Así es que para mí el diálogo de por sí es fundamental en todas las relaciones humanas y ahora mucho más. Correcto, toda la razón, doña Evelyn. Yo también considero que la comunicación es vital y no solo en tiempos de COVID, ¿verdad? Siempre en el trabajo, en la casa, en todos los espacios en los que nos desempeñemos. Por acá nos menciona María Elena que primero no hay que dejar de lado la fe. Bueno, tiene razón, ¿verdad? Es importante tener fe y estar siempre positivos pensando en que todo va a salir, ¿verdad? No caer en estrés o extremadas preocupaciones por algo que no podemos solucionar nosotros. Mantenerse ocupado, eso es súper importante porque por ahí dice mi abuela que no mentes ocupadas es un cajón del diablo y algo de razón tiene, porque uno no estar haciendo nada, hasta ganas de pelear le dan, ¿verdad? Entonces es súper importante, tiene razón María Elena, de mantenerse ocupado. Por acá doña Flor nos dice que buscar una forma de diversión, que viene siendo lo mismo, ¿verdad? Tratar de mantenernos ocupados, buscar formas de recrearnos, es súper importante. También nos dice doña Aida que hay que estar más unidos que antes y compartir con la familia, entonces es importante crear este vínculo de unión, de verdad, es el cariño, todas estas cosas son muy importantes y me parece que todos tienen razón. Todas estas cosas debemos ponerlas en práctica y sí, el pilar de todo yo creo que viene siendo la comunicación. Ahora les traigo unos casos de unos amigos que nos escribieron para que les ayudemos el día de hoy en nuestra charla, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es, bueno, la primera es María. María nos dice que tiene 45 años, que vive entre Ríos de Cartago. Hace 2 años ella se divorció del padre de su hijo porque este los golpeaba e insultaba. Actualmente ella se encuentra muy preocupada por su pequeño hijo de 9 años llamado Miguel, ya que ella teme que como consecuencia de la violencia a la cual el niño fue sometido, este pueda desarrollar una conducta violenta en el futuro. Entonces me gustaría que igual ustedes nos digan qué podríamos recomendarle a María para que ella prevenga que su hijo tal vez vaya a desarrollar esta
esa conducta violenta en el futuro. Bueno, yo opino que tal vez se podría llevar como a terapia con algún psicólogo o psicóloga para, bueno, sí, como mencionaba ahí, ayuda psicológica para prevenir y que con los insumos que lea la persona profesional, entonces se pueda prevenir en un futuro. Muy bien, por acá la compañera Maripaz también nos levanta la mano. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Kim, ¿verdad? De hecho, existen grupos, bueno, yo he aprendido en la carrera que, por ejemplo, hay un grupo que se llama, ay, Dios, se me olvidó en este momento, pero bueno, es un grupo como de hombres, ¿verdad? Agresores que les ayudan a salir de eso. Yo pienso que tal vez debe existir o sea, algún psicólogo especialista en esto o algún grupo en esa misma institución, digamos, que, se llama el Instituto Web, gracias, profe, que le puedan ayudar a prevenir eso. Entonces, pienso que esa sería una buena opción. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Por acá nos menciona la compañera Yulisa que con ayuda psicológica. Flor nos dice que con algún ejemplo de alguna persona, ¿verdad? Comunicar, tratar de que el niño entienda, de que vea algunos patrones diferentes al que vio en su padre. También nos dicen que con el amor de María puede ayudar a su hijo para que el niño entienda que no es normal agredir, ¿verdad? Ahí es súper importante la comunicación, que la madre trate de explicarle con su amor y con su cariño de madre, por supuesto, que eso no está bien, que ella hable y haga entender al niño. Tratar de buscar ayudas y nos dice María Elena que hablar mucho con él, ayuda psicológica y fomentarle conceptos positivos. Acá la profe nos habla de los institutos y aconsejarle mucho, ¿verdad? Tratar de hablar mucho con el niño. Yo creo que acá la ayuda psicológica también viene siendo muy importante. Entonces, sí, básicamente esa sería como una de las formas en las que María podría abordar esta preocupación. El segundo caso es de un caballero, su nombre es Esteban, y Esteban nos cuenta que él tiene 38 años y que vive en Siquirres de Limón. La suegra de Esteban falleció hace 3 meses y desde que su suegra falleció, su esposa Karen ha comenzado a abusar del consumo de licor. Él teme que por la nueva conducta de su esposa, sus 3 hijas se vean perjudicadas o inclusive que en un momento en el que ella se encuentre ebria, las pueda agredir. Entonces, igualmente, me gustaría que comentemos qué solución podría buscarle Esteban a su problema, porque ya sabemos que el alcohol es una de las sustancias que podría desencadenar este tipo de conductas violentas. María Fernanda nos levanta la mano. Bueno, yo creo que en muchos de los casos de estos, la ayuda psicológica es como demasiado importante, pero en este me parece que, o sea, viendo que, o sea, porque ella empezó a tomar es por que falleció de su mamá, se puede ver ahí como una herida que tiene ella, que en realidad eso es lo que necesita curar, y está utilizando el alcohol para olvidarse del dolor, o está utilizando el alcohol para no afrontar lo que viene, y entonces ahí yo siento que eso es como lo principal, como esa ayuda psicológica, esa ayuda de cerrar heridas, esa ayuda de poder, o sea, siento que obviamente en el duelo uno nunca supera que una persona se muera, pero sí como aprende a vivir con ello. Entonces, siento que eso sería como lo más importante, buscarle ayuda psicológica donde le enseñen a trabajar como esto y que no tenga que usar el alcohol como o sea, como su consuelo. Bueno, yo voy a hablar. Yo pienso que el alcohol es una enfermedad, ¿verdad? Y también tal vez ella ya estaba tocadita a eso y también lo busca como un pretexto, porque a todos tenemos que morirnos y a todos se nos han muerto nuestros padres, y han muerto hijos, han muerto los esposos y todo eso. Y la verdad que uno mismo es el mismo psicólogo.
Aunque sí, claro, uno se apoya en la parte psicológica, en las personas que saben más, pero uno mismo es el que tiene que sobreponerse, porque eso, él buscó, señora buscó como un respaldo en el alcohol. Tal vez sería que ella venía esperando un escape para hacerlo más fuerte. Eso es uno mismo. La verdad que uno mismo tiene que sobreponerse, porque no es que yo sea la chita de Tarzán, pero tantos golpes que ha tenido uno, que la vida le ha dado, que de verdad tiene que ser bien macizo, bien fuerte, porque si no, ya estaría hundido y ni siquiera ni el pelo estuviera sacando. Yo le digo a la señora del señor de ese, si ojalá que estuviera escuchando, que es ella la que tiene que sobreponerse, porque a pesar que dicen que es una enfermedad, la enfermedad es uno mismo, de cualquier cosa, porque, bueno, ahí lo dejamos, porque uno no tiene que compararse con otro. Ojalá que ella pueda buscar ayuda en ella misma pueda sacar eso de adentro y pueda salir de eso, porque hay veces que lo usamos de pretexto para hundirnos más. Muchas gracias, doña Isabel. Sí, tiene razón, ¿verdad? La fuerza de voluntad es muy importante en estas situaciones. Pero bueno, a mí de este caso en particular me parece muy importante rescatar que todos debemos estar anuentes a este tipo de temas. Puede que nuestra familia pues haya sido relativamente funcional durante muchos años, pero hay muchos factores desencadenantes que podrían provocar este tipo de violencia, ¿verdad? Por ejemplo, ella pues tenía una familia normal y el duelo de su madre la hizo entrar en este problema de alcoholismo y entonces eso me parece muy importante de rescatar, que es un tema del que todos debemos estar informados y mantenernos anuentes a la posibilidad de que en cualquier momento nos pueden alcanzar este tipo de situaciones y por eso es sumamente importante prevenirlas. Acá en el chat nos dicen que hay que buscar la ayuda porque ya está en depresión. Entonces, si nuevamente vemos que la ayuda psicológica es un factor clave en este tipo de asuntos, dicen que ayudar a afrontar el duelo, tratar de ver que, bueno, el esposo, que él tiene que actuar como un apoyo hacia ella. Doña María Elena nos dice que primero hay que hablarle de las consecuencias y tratar de que también ella esté dispuesta a aceptar la ayuda, claro. Y doña Evelyn nos comenta una situación que es en el caso de que hay personas que no tienen la solvencia económica para pagar un profesional en psicología, ¿verdad? Y ya ahí sí es como un poco complicado, pero nos habla de la existencia de Alcohólicos Anónimos. Entonces, sí, bueno, básicamente eso, ¿verdad? Tenemos que estar anuentes a ver en qué parte de nuestro entorno hay posibles situaciones de violencia y tratar de ayudar en la medida de lo posible y saber que es importante identificar porque inclusive nosotros en algún momento podríamos llegar a ser víctimas, que ojalá que no, ¿verdad? Entonces, sí, eso sería el caso y bueno, muchas gracias a todos por ayudar a Esteban y a María. Yo voy a dejar de compartir porque mi compañera Melanie les va a reproducir esto. Entonces ya casi se les presenta el video.
Ok, como se estuvo mencionando desde el inicio, en el video se puede ver bastante bien cómo muchas veces la violencia es algo que se transmite, ¿verdad? Es algo que se enseña y es algo que muchas veces los niños desde pequeños comienzan a ver como algo normal. Muchas veces, no sé, que los padres empiezan a gritar, se hablan mal, la mamá al papá, el papá a la mamá, se le grita a los hijos y muchas veces uno ve cómo los hijos comienzan hasta a gritarle al perro también. Entonces ahí se ve cómo ese ciclo, ¿verdad? Esa cadena. Entonces, para ir cerrando y poder ver bien esto de la síntesis de todo lo que se habló, les traemos un crucigrama. No sé si ahí lo pueden ver bien. Sí lo ven bien, aunque yo lo haga más chiquitito. Sí se puede ver bien. Ok. Vamos a ver, yo les voy a dar una definición y entre todos vamos a ir descubriendo cuál es la palabra. Entonces, vamos con la primera. La primera es la número 1, la vertical, la que atraviesa toda, la más larga. Dice así, es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y regularmente. No se tiene la capacidad de asumir cambios y cuando la rigidez de sus reglas le impide ajustarse a su propio ciclo y el desarrollo de sus miembros. ¿Cuál es esa? La 1. Ajá. ¿Cuál es? Disfuncional. Disfuncional, muy bien. Vamos a ver si ahí puedo ir llenándola. No sé por qué no se me está llenando. Ok, ya. Ahí. S. Disfunción. Vale. Ok. Ahora vamos con la número 2, que es la de arribita. Dice así. Es una institución que se encuentra en todas las sociedades humanas. Es un sistema que se encuentra constituida por una red de relaciones y conformada por un subsistemas en donde cada miembro evoluciona y se desarrolla. Correcto, doña Erika nos dice que... Y Kimberly, familia. Muy bien. Familia. Ok, ahora vamos con la tercera. La tercera dice lo siguiente. Es cuando hay sentimiento de unión y compromiso. Se cubren dentro de las posibilidades las necesidades básicas. Hay respeto, autoridad y liderazgo parental. Hay comunicación asertiva. Es la número 3. Es un tipo de familia. Familia funcional. Muy bien. Sí, yo. Funcional. Ok, ahora vamos con la número 4. Dice que es un tipo de violencia ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción. Es perpetrada en el hogar o unidad doméstica. ¿Cuál tipo de violencia es esta?
Ya dije. ¿Cuál es? La intrafamiliar. Intrafamiliar. Muy bien. Ay, no hay un cuadrito aquí. Ok, ahora la número 5 dice que es una medida de disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa. Prevención. El abuso sexual. Ok, sí, también. La palabra es prevención. Prevención. Ujú. Y por último, tenemos la que dice, es considerada una forma de ejercicio del poder que facilita la dominación u opresión a quien la ejerce y una posición de sometimiento de quien la sufre. Violencia. Violencia. Muy bien. Si pusieron atención, entonces, bueno, es importante, ¿verdad?, que entre las familias se fortalezcan esas capacidades o en verdad se reconozcan las fortalezas de cada uno de los miembros, que hayan relaciones afectivas también, que el equilibrio intrafamiliar, todo esto va a ayudar a prevenir todas estas conductas violentas, que se vayan generando estas conductas violentas. La educación para la empatía, también para evitar la exclusión, la educación para la responsabilidad y también compartir tiempos de ocio. Todo esto son muchas de las medidas, bueno, que se mencionaron durante todo el taller para poder prevenir estas violencias. Y listo. Muchísimas gracias por su atención y su participación durante todo el taller. Se pasó una tarde bastante bonita y les agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. Muy bonita la charla. Muchas gracias. Una charla que debería llevarla a todo el mundo para que la gente aprenda cuestiones que tal vez están ahí y que como son así tan sutiles, nos cuesta detectar. Realmente muchas gracias. Ustedes han hecho algo demasiado bueno en todas estas charlas que hemos recibido, chiquillas. Entonces, muy bien. Ahora un cafecito, ¿verdad? Sí, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, de verdad. Muchas gracias. Sí. Estuvo muy linda la charla. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Les agradezco mucho.